El niño con la pijama de rayas. Una tarde Bruno llegó de la escuela y se llevó una sorpresa al ver que María, la criada de la familia, que siempre andaba cabizbaja y no solía levantar la vista de la alfombra, estaba en su dormitorio sacando todas sus cosas del armario y metiéndolas en 4 cajas grandes de madera, incluso las pertenencias que él había escondido en el fondo del mueble, que eran suyas y de nadie más. ¿Qué haces?, le preguntó con toda la educación de que fue capaz, pues aunque no le hizo ninguna gracia encontrarla revolviendo sus cosas, su madre siempre le recordaba que tenía que tratarla con respeto y no limitarse a imitar el modo en que su padre se dirigía hacia la criada. No toques eso. María sacudió la cabeza y señaló la escalera. Detrás de Bruno, donde acababa de aparecer la madre del niño, era una mujer alta y de largo cabello pelirrojo, recogido en la nuca con una especie de residella. Se retorcía las manos nerviosas, como si hubiera algo que le había gustado no tener que decir o algo que le habría gustado no tener que creer. Madre, dijo Bruno, ¿qué pasa? ¿Por qué María está revolviendo mis cosas? Está haciendo las maletas, repitió él. Repasó a toda prisa todos los días anteriores, considerando si se había portado especialmente mal o si había pronunciado aquellas palabras que tenía prohibido pronunciar, y si por eso lo castigarían mandándolo a algún sitio. Pero no encontró nada. Es más, en los últimos días se había portado de manera perfectamente correcta y no encontraba haber causado ningún problema. ¿Por qué?, preguntó entonces. ¿Qué he hecho? Pero la madre ya había subido a su dormitorio. El mayordomo estaba recogiendo sus cosas. La mujer echó un vistazo, suspiró y lanzó las manos con gesto de frustración antes de volver hacia la escalera. En ese momento Bruno subía, porque no pensaba olvidar el asunto sin haber recibido una explicación. Madre, insistió. ¿Qué pasa? ¿Vamos a mudarnos? Ven conmigo, dijo ella, señalando el gran comedor, donde la semana pasada había cenado el Furias. Hablaremos abajo. Bruno se volvió y bajó la escalera a toda prisa, adelantando a su madre, de modo que ella la esperaba en el comedor. Cuando ella llegó, la observó un momento en silencio y pensó que aquella mañana se había aplicado mal el maquillaje, porque tenía los bordes de los párpados más rojos que lo habitual. Igual que se ponía a él cuando se portaba mal, se metía en un aprieto y acababa llorando. Mira, hijo, no tienes que preocuparte, dijo ella, acomodándose en la silla donde se había sentado el acompañante del Furias. Una rubia hermosísima, y desde donde ésta se había despedido de Bruno con la mano cuando el padre cerró las puertas. Ya verás, de hecho vas a vivir una gran aventura. ¿Qué aventura? ¿Vais a mandarme a algún sitio? No, no te vas a ir solo tú, repuso ella, y por un instante pareció que quería sonreír. Nos vamos todos, tú, Gretel, tu padre y yo, los 4. Bruno arrugó la nariz. No le importaba demasiado que enviaran a Gretel a algún sitio, porque ella era tonta de remate y no hacía más que fastidiarlo, pero le pareció un poco injusto que todos tuvieran que irse con ella. ¿Pero a dónde?, preguntó. ¿A dónde nos vamos? ¿Por qué no nos podemos quedar aquí? Es por el trabajo de tu padre. Ya sabes lo importante que es, ¿verdad? Hombres con uniformes fabulosos y mujeres con máquinas de escribir que él no podía tocar con las manos sucias. Y todos se mostraban muy educados con su padre y comentaban que era un hombre con porvenir, y el Furia tenía grandes proyectos para él. Bueno, pues a veces cuando alguien es muy importante, continuó madre, su jefe le pide que vaya a algún sitio para hacer un trabajo muy especial. ¿Qué clase de trabajo?, preguntó Bruno, porque sinceramente, y él siempre se preocupaba de ser sincero consigo mismo, no estaba del todo seguro de qué consistía el trabajo de su padre. Un día en la escuela todos habían hablado de sus padres, y Carl había dicho que el suyo era verdurero, y Bruno sabía que era verdad porque regentaba la verdulería del centro de la ciudad.
y Daniel había dicho que su padre era maestro y Bruno sabía que era verdad, porque señalaba a los chicos mayores, aquellos a quienes no era conveniente acercarse, y Martín había dicho que su padre era cocinero, y Bruno sabía que era verdad porque cuando iba a buscar a sus hijos a la escuela siempre llevaban una bata blanca y un delantal de cuadros escoceses, como si acabara de salir de la cocina. Pero cuando le preguntaron a Bruno qué hacía su padre, él abrió la boca para contestar y entonces se dio cuenta de que él no lo sabía. Solo podía decir que era un hombre con porvenir y que el Furias tenía grandes proyectos para él. Bueno, eso que ya tenía un uniforme fabuloso. Es un trabajo muy importante, dijo su madre, tras vacilar un instante. Un trabajo para el que se requiere hombres muy especiales. Lo entiendes, ¿verdad? Y tenemos que irnos todos, por supuesto. No querrás que tu padre vaya solo a hacer ese trabajo y esté triste, ¿no? No, claro que no. Convencido Bruno. Padre nos añoraría si no nos tuviera a su lado, añadió ella. ¿A quién añorarías más? ¿A mí o a Gretel? A ambos por igual, afirmó madre, porque no le gustaba mostrar favoritismos, algo que Bruno respetaba, sobre todo porque sabía que en el fondo era el favorito. Pero, ¿y la casa? ¿Quién cuidará de ella mientras estamos fuera? La madre suspiró y paseó la mirada por la habitación como si no fuera a verla nunca más. Era una casa muy bonita con 5 plantas, contando el sótano donde el cocinero preparaba las comidas y donde María y Lars se sentaban en la mesa y discutían.